alternativa en Jalisco. Cede el uso de la voz al licenciado Rubén Rodríguez García, secretario general de esta institución, quien conducirá la ceremonia. Señores y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a esta solemne sesión académica de nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, en este martes 11 de marzo de 2014, el 150 aniversario de nuestra Benemérita Sociedad. Me dirán si se escucha mejor o no se escucha. Ya se puede mirar. Nos acompañan en esta mesa nuestro presidente, el licenciado Eduardo Velasco Briceño, y nuestro consocio y conferencista de esta noche, el doctor Guillermo García Murillo, quien nos hablará de la justicia alternativa en Jalisco. El doctor José Guillermo García Murillo es abogado por la Universidad de Guadalajara. Es maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es egresado del Centro de Estudios de Defensa Hemisférica de la Universidad Nacional de la Defensa en Washington, donde cursó el programa de Seguridad y Defensa Hemisférica. Es profesor también investigador titular C de la Universidad de Guadalajara en la División de Estudios Jurídicos. Director general del Instituto de Altos Estudios Jurídicos del Estado de Jalisco, Asociación Civil. Fue consejero titular del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 1. Es docente certificado CETEC de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implantación del Sistema de Justicia Penal. Mediador certificado del Instituto de Justicia, del IJA, Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Autor del capítulo del libro Habeas Data, Protección de Datos Personales en Derecho a la Información, Valores y Perspectivas, editado por el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco en el año 2009. También es autor. A ver, trataré de hablar entonces en voz fuerte para si se apaga el sonido, entonces leeré en voz más alta si les parece bien. Es autor del capítulo del libro Extinción de Dominio en Seguridad, Transparencia y Reforma Penal en México, algunos tópicos contemporáneos, editado por la Universidad de Guadalajara en el año 2009. Autor del artículo Los Derechos Humanos y el Derecho a la Información en el Estado de Jalisco en la revista Folios. Publicación de discusión y análisis editado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco en el verano también del mismo año de 2009. Autor del capítulo del libro Prolegómenos a la Seguridad Nacional y su relación con el derecho a la información, editado por la UDG en el año 2007. Autor del artículo Límite al derecho a la información, la protección de datos personales en el derecho comparado, que se publicó en la revista jurídica jalisciense de la UDG en el año 2006. Y autor del libro Derecho a la Información, Consideraciones Jurídicas para reglamentarlo en México, editado por la Universidad de Guadalajara en el año 2004. No sé si decir que cedo el uso de este micrófono a nuestro consocio. Esperamos que venga ahorita el sonido, pero pido un aplauso por favor para el doctor Guillermo García Murillo. Bueno, yo no necesito micrófono porque hablo y me gusta hablar fuerte, de tal suerte que yo quiero agradecer mucho a nuestro presidente Eduardo Velasco, a nuestro compañero y secretario Rubén Rodríguez García y a todos ustedes por estar aquí presentes
en esta conferencia a la que me han invitado para participar con el tema la justicia alternativa en Jalisco. Y es que a partir de este año estamos ya trabajando para la implementación de los juicios orales, y los medios alternos de solución de controversias es una salida que se permite para poder lograr la mediación y la reparación del daño entre los individuos, con el propósito de armonizar los diferentes intereses para encontrar así la paz. La justicia alternativa es una de las cuestiones más antiguas en la historia de la humanidad. Desde siempre ha existido la capacidad del ser humano por lograr la paz y la armonía, manteniendo en ello la condición indispensable que debe de existir en un Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque el primer estándar valorativo del derecho está en el posicionamiento del orden. Cuando existe el orden, el reflejo inmediato que se da en la sociedad es justamente la paz y la armonía. Cuando se falla al orden, entonces el reflejo inmediato es la esclavitud, la guerra, pero también todo esto que estamos viendo nosotros de las llamadas autodefensas. Y esas autodefensas no es más que lo mismo de decir la autotutela. Y la autotutela no puede imperar en un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho lo que debe de prevalecer es el orden, la seguridad jurídica y la igualdad de todos los individuos entre sí y de los individuos frente al Estado. Cuando se dan estas condiciones de orden, seguridad jurídica e igualdad, luego entonces la aspiración inmediata es la de la justicia. Si se llegara a fallar al principal motor de esto, que es el orden como el principal valor fundamental, luego entonces viene el caos, desaparece la armonía y la percepción ciudadana es de inseguridad. Lo único que puede el Estado tolerar en función de la autotutela son dos excepciones. Una de ellas es la legítima defensa. Y la legítima defensa se da cuando, existiendo una fuerza que puede tratar de avasallar o de agredirme, yo tengo que responder en el mismo sentido para proteger mi vida, mis bienes o lo que yo tengo en custodia. Entonces existe legítima defensa, porque estoy defendiendo lo fundamental que es mi protección a la vida y a mis seres queridos, o la custodia de mis bienes o lo que me han sido asignados. Ahí hay legítima defensa y el Estado lo pone como una excepción. ¿Cuál es la otra? La otra es que yo realice una acción tan violenta que puedo agredir a los demás, pero lo hago para preservar la vida propia o de mis seres queridos. ¿Y cuál es esa? La que llamamos la extrema necesidad. Cuando hay una extrema necesidad, hay una autotutela, pero no había otra opción para poder yo defender la vida más que tener que, como decimos y reconocemos, el robo por hambre. Ahí hay extrema necesidad. Entonces, las dos formas que el Estado reconoce de autotutela es legítima defensa y extrema necesidad. Lo que sí no puede suceder es que
haya grupos que digan que son autodefensas, porque esas autodefensas van más allá del límite de lo que la tolerancia de un Estado de Derecho puede permitir para preservar ¿qué? El orden. El orden es fundamental porque permite entonces establecer las condiciones de paz, de armonía y de libertad entre todos nosotros en una sociedad. Así pues, la justicia alternativa se ha puesto hoy en día como una condición para poder lograr la pacificación, la armonización de los diferentes intereses y necesidades y aspiraciones de los individuos dentro de una sociedad. Y es que es fundamental esto porque viviendo en una sociedad, los seres humanos, en el movimiento constante, en el juego de la interrelación de nuestra vida cotidiana, en el movimiento necesariamente generamos una fricción. ¿Por qué una fricción? Porque la intersubjetividad de mis intereses frente a los intereses de otra persona pueden en un momento dado contraponerse. Y entonces deben de existir acciones tendientes a lograr otra vez la armonización de esos intereses. Y una condición, decimos los abogados, sine qua non, que es una condición sin la cual no, para poder lograr eso es cuando podemos lograr una negociación, podemos lograr una mediación, podemos lograr una conciliación. Las formas de autocomposición que se permiten hoy en día son aquellas que, encontrando nosotros mismos la recomposición de las cosas, tenemos que encontrarlas en función de poner en un plano de igualdad nuestras aspiraciones, necesidades e inquietudes. Luego entonces le llamamos autotutela a estas dos excepciones, autocomposición cuando vamos a negociar. Y luego decimos una condición importante para lograr la paz dentro de una sociedad o en la vida de pareja o en la vida de socios o en la vida cotidiana es cuando exista la condición fundamental de un círculo virtuoso que está dado en la primera condición que debe de darse: comunicar, poner en el común de todos la información para reconocer efectivamente cuáles son tus necesidades, dónde están tus aspiraciones, dónde están tus requerimientos. Y también se pone en juego los sentimientos en muchas ocasiones. Por eso también se debe de comunicar. Decía un filósofo alemán, Wittgenstein, que las palabras siempre tienen fuertes cargas emocionales. Y entonces cuando nosotros expresamos, también lo que identificamos son emociones. Y entonces hay que saber escuchar. Hay que saber entonces que cuando alguien está comunicando algo, nos está dando no solamente información, sino que nos está poniendo en el común cuáles son, insisto, esas inquietudes, esas aspiraciones, esas necesidades. En el círculo virtuoso, entonces, reconociendo que existe comunicación, la condición siguiente debería de ser, entonces, hay confianza. Al estar yo informado de lo que está sucediendo, yo tengo confianza en mis acciones. Y al generar confianza, también lo que puedo motivar es la siguiente consideración, que es la cooperación. Si entonces hay comunicación, hay confianza. Si hay confianza, hay cooperación.
Pero si llegara a faltar en el círculo virtuoso una condición de estas, entonces existe una crisis, porque no hay comunicación. Y al generarse una crisis, entonces nos volvemos vulnerables. Miren ustedes, en materia de seguridad en el sexenio de Calderón, esto se puso de manifiesto. No había comunicación entre la Federación con el Estado y el Estado con el municipio. No se comunicaban las acciones, no se daba la información, no fluía. Y lo que seguía entonces era la desconfianza entre las instituciones de la seguridad. El ejército no confiaba en la PFP y los policías no confiaban en la PFP, y así la seguridad municipal mantenía su información, el Estado su información, y la Federación no compartía la información. No había comunicación. Lo que sucedió es que no había confianza entre ellos y tampoco se cooperaban entre ellos, y las condiciones ustedes las reconocen. Pusieron a la nación en crisis y fuimos vulnerables ante la delincuencia organizada por una situación de haber fallado la comunicación. Pero así como este ejemplo, puedo decir también que en la vida de pareja, cuando no existe comunicación entre el hombre y la mujer en esta vida de pareja, lo que sucede al romperse la comunicación, la pregunta es que uno siempre va a andar diciendo: ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿A qué horas llegas? Y si no nos contesta, entonces la comunicación falla, la confianza no existe y ya no hay cooperación. Y vemos entonces que hay una pareja en crisis y por lo tanto vulnerable en sus relaciones. Qué importante entonces este círculo virtuoso que va a partir en función de ¿qué? De comunicar. El sabernos comunicar. Y entonces, cuando nosotros somos capaces de comunicarnos, somos capaces de armonizar nuestros intereses, porque hemos expresado nuestras necesidades y el otro las va a reconocer, y entonces las vamos a ¿qué? A negociar. Y cuando se logra una negociación, la negociación, decimos, viene a establecerse en una ley de péndulo. ¿Y qué es la ley de péndulo? Gana, gana. La ley de péndulo es ida y vuelta. En una negociación es cuando todas las partes se sienten satisfechas porque han sido capaces de comunicar. Y el problema grave de nuestra sociedad actual es que no sabemos comunicarnos. Y esto puede ser por los avances científicos y tecnológicos, que hemos ido perdiendo esa capacidad de comunicar, tal vez porque el Facebook nos ha rebasado el Twitter o el WhatsApp, y hemos visto parejas que están juntas pero no son capaces de comunicarse, y son más capaces de comunicarse con el invitado que no está presente a través del WhatsApp. Pareciera que es más importante entonces estar comunicando hacia afuera y no en la introspección de una comunicación interpersonal. Cuando nosotros hablamos de la justicia alternativa, debemos de poner en el foco de nuestra acción y de nuestra especialización las relaciones interpersonales en la calidad esta del ser humano. Eso es muy importante, y es tan importante porque a partir de ahí es como podemos hablar entonces de negociación, en primer aspecto. En el segundo aspecto, en la mediación, y en el tercero, la conciliación. Ya he dicho antes que son formas
autocompositivas. En la negociación es gana, gana. En la forma de lo que se refiere a la mediación, la característica fundamental es que ponemos a un facilitador en esta relación para resolver una problemática, pero ese facilitador lo único que debe de ser es mediar entre las partes para que éstas puedan expresarse y ser escuchadas. ¿Qué condición debe de tener un mediador? Pues eso, la sensibilidad fundamental de facilitarle a las partes para que ellas mismas encuentren la solución a su problema. El conciliador, pues hay una línea muy delgada entre el mediador y el conciliador, pero lo que hace la característica en la diferencia es que el conciliador debe de ser un perito en la materia o un conocedor de la materia que se va a venir a resolver. Y además, no solamente va a permitir que las partes se expresen, sino que les va a proponer a las partes la solución del conflicto. El mediador no propone, ni puede ser un especialista, ni debe de serlo. El conciliador sí es un especialista y sí propone la solución al conflicto. Y entonces, aquí hay una forma autocompositiva de dar solución a la controversia. Y la otra parte sería la heterocompositiva. Y la heterocompositiva se reconoce también de dos formas. La jurisdiccional, que tiene que ver con la capacidad que tiene el Estado para proclamar lo que es el derecho en un tiempo, en un espacio determinado. Esa es la capacidad del Estado, la jurisdiccionalidad, para que él pueda determinar lo que es justicia. Pero hay otra forma, y esa forma heterocompositiva es la del arbitraje, en donde ponemos en manos de un tercero nuestro conflicto para que éste pueda emitir ¿qué? Un laudo. Un laudo en donde puede ser en dos condiciones: amigable composición, en equidad o en estricto derecho. ¿Cuál es la ventaja de poner en manos de un tercero como el árbitro la solución de nuestra controversia? La rapidez, la inmediatez, la reparación del daño, pero además la economía procesal y económica que pueda existir. El árbitro entonces reúne a las partes, les pide que presenten sus pruebas inmediatamente, viene la parte de alegatos y inmediatamente puede emitir un laudo en donde, en contrario sensu, en contrario sentido a lo que podría ser la capacidad jurisdiccional y de acuerdo a la lógica jurídica, siempre vamos a encontrar válido o no válido, culpable o inocente, no más. O se es culpable o se es inocente. En cambio, en un arbitraje, el árbitro en su laudo puede decir: ambos son culpables, ambos son inocentes, condeno a las dos partes al 50% en la reparación, condeno a una parte al 75% y a la otra la condeno al 25%. En equidad, en proporcionalidad, ambos son culpables. Un juez no puede hacer eso. O un juez, y ante un juez solamente puede darse en su capacidad de jurisdicción culpable o inocente, y apegado a estricto derecho. Y un árbitro no solamente apegado al estricto derecho en función del deber ser, del dura lex, sed lex,
Dura es la ley, pero es la ley, y me apego exactamente a lo que es el derecho en función de lo que se me establece. El árbitro va a emitir un laudo en función de lo que las partes le manifestaron, en función de la realidad que se le presentó, y entonces puede emitir un laudo en donde ambos pueden encontrarse en inocencia o ambos también pueden ser culpables. ¿Y qué importante es esto? Pues claro, en una relación, quienes tienen el conflicto desde el principio saben cuál es la solución. Y qué mejor es que ellos la encuentren o que sean ayudados en un arbitraje y se sometan a ese arbitraje. Por eso cada vez más en los contratos se establece la cláusula arbitral y el acuerdo arbitral, porque en la cláusula arbitral las partes, de acuerdo a la autonomía privada que es el contrato, en su consentimiento manifiestan someterse a un arbitraje y no a la jurisdicción del Estado. ¿Y qué hace esto? Pues permite que el punto se resuelva sin ir al pleito, a la litis, a la controversia. Eso hace importante entonces que todo se resuelva en una función de paz a través de las cláusulas de arbitraje, que sometiéndonos a lo que el árbitro diga, ya no vamos a recurrir a la jurisdicción. Y el laudo que el árbitro emita se hace una homologación a la sentencia y por lo tanto se solicita la ejecución de la misma en carácter forzoso. Quien se somete a un arbitraje de acuerdo a ese consentimiento basado en el acto jurídico como requisito fundamental de la existencia, que es basarnos a un laudo, ya nadie puede modificarlo. ¿Por qué? Porque en México, a partir del año de 1958, suscribimos la Convención de Nueva York, y en la Convención de Nueva York todos los arbitrajes están en función de un principio general del derecho que data desde la época de Roma, y es pacta sunt servanda, a lo que las partes se comprometieron desde el principio, y que los acuerdos son para respetarse. Repito, pacta sunt servanda, los acuerdos son para respetarse. Y ese principio pacta sunt servanda es la condición fundamental en la que nosotros, a través del Convenio de Nueva York de 1958, que México suscribió, da vida precisamente al respeto irrestricto que debe de darse a las cláusulas arbitrales y a los laudos que se emiten. Como ven, la justicia alternativa es muy importante porque viene a armonizar la paz y los intereses de todos. Y miren, no es tan nueva la justicia alternativa. La justicia alternativa en nuestro país es efectivamente algo que ha venido evolucionando y que viene ya a formar parte de nuestra cultura, a partir inclusive de la creación del Instituto de Justicia Alternativa del Estado, en donde cada vez más se emiten más laudos y también existe mayor mediación para lograr solucionar controversias. Pero es tan antiguo como la historia misma. ¿Recuerdan ustedes el juicio de París? Bueno, esto es tan antiguo como la historia misma. Nos refieren el juicio de París.
Y ustedes recuerdan que hay una gran fiesta donde todas las deidades son invitadas al Olimpo. Solo una de ellas no fue invitada, y fue la diosa de la discordia, porque la discordia pues siempre está representada por la envidia, por la separación, y genera generalmente entre todos una enemistad. Pues nada, que ella al no ser invitada va y fastidia a todas las deidades que están en la fiesta y lanza una manzana de oro y dice: para aquella, la más hermosa, que la tome. Y de ahí viene la manzana de la discordia. Y eso es hasta como muy tapatío, digo yo, porque caminando por el Teatro Degollado, el frontal dice que nunca llegue el rumor de la discordia entre los jaliscienses, para poder vivir en paz. Y entonces no llega ella a la fiesta, lanza la manzana de la discordia, y ahí vienen los problemas. La siguiente. Estaba entonces celebrándose la boda de Tetis y Peleo, cuando una diosa no invitada por su actitud problemática apareció enfurecida y arrojó esa manzana de oro. Vean, ahí ya están todos muy alegres en la fiesta, todos compartiendo el vino y el pan, muy contentos, pero llega la discordia. La siguiente. La manzana de la discordia, cuya inscripción decía: para la más hermosa, la cual sería el galardón destinado a la más bella de las diosas. Esta fue Eris. La discordia, con el vengativo designio de que se produjera una disputa entre las diosas. La siguiente. Solo Hera, Atenea y Afrodita se atrevieron a reclamar esa presea. Imagínense, como Salomón, ¿cuál hubiera sido el juicio de Salomón? Pues parto la manzana en tres y que se acabe la discordia. Pero yo no se puede repartir. La manzana debe de ser indivisible. Y fue para las más hermosas. Al tener a estas tres damas tan hermosas, imagínense en qué conflicto ponían a Zeus. La siguiente. Pues ahí está Zeus, omnipotente, pero no tonto. Claro, era el omnipotente, pero no quiso decidir. La disputa entre las diosas para no indisponerse con alguna de sus hijas ni su esposa. Por ello, encomendó a Hermes que guiase a las diosas hasta el monte Ida, donde deberían demostrarse ante Paris, y este tendría que elegir a la ganadora de la manzana dorada. ¿Ya recuerdan ustedes quién es Hermes? Pues Hermes es el dios de la información, el dios del comercio, y de ahí también nosotros los abogados en mucho hemos tomado la palabra de hermenéutica jurídica. Cuando decimos vamos a hacer un ejercicio de hermenéutica jurídica, es cuando decimos vamos a hacer una interpretación, que traído a la actualidad, quien tenía su propio Hermes era Fox, ¿se acuerdan? Y salía el vocero de la presidencia y decía lo que Fox quiso decir. Pues era ese como que hacía la chamba de Hermes. Hermes venía a poner en el común de los mortales la interpretación de los designios del dios del Olimpo. Y pues así Fox también se agarró de esa coyuntura y puso su vocero oficial. Pero la hermenéutica jurídica nos da la posibilidad de interpretar lo que la norma dice. Bien, la siguiente. Pues ahí anda Hermes buscando a París, que por supuesto cuidaba un ganado en el monte Gárgaro, la cumbre más alta del Ida, cuando vio aparecer, aquí está Hermes, así como el periodista del momento, ¿no? Acompañado por Hera, Atenea y Afrodita, las tres damas recién bañadas y cuidadosamente arregladas, y le entregó la manzana de oro y el mensaje de Zeus
a Paris. La siguiente. Paris, aquí lo ven, ya de cuerpo completo. Y le dice: puesto que eres tan bello como sabio en los asuntos del corazón, Zeus te ordena que juzgues cuál de estas diosas es la más bella. Ahí empezó todo. Paris acepta la manzana y dudosamente contesta: ¿cómo puede un simple pastor como yo hacerse árbitro de la belleza divina? Claro, lo que todo hombre inteligente hubiera hecho: dividiré la manzana entre las tres y vámonos a la fiesta. No es tan fácil. Claro que no es tan fácil. La siguiente: no puedes desobedecer a Zeus, se apresuró a replicar Hermes. Tampoco estoy autorizado para aconsejarte. Utiliza tu inteligencia natural. Así sea, suspiró Paris. Pero antes ruego que las perdedoras no se ofendan conmigo. Solo soy un ser humano expuesto a cometer los errores más estúpidos. Y claro que cuando uno es árbitro, por eso interponen inmediatamente las medidas cautelares, para rogar que no se enojen con uno a la hora de emitir el laudo. Medidas cautelares para poder ejecutar el laudo. Y los honorarios también, claro, primero págame, luego ya te digo. O sea, a las partes hay que cobrarles desde el principio, antes de que den a conocer el laudo, porque luego el enojado se hace el enojado y se va. Entonces es importante establecer medidas cautelares. Bueno, entonces él aquí establece una cuestión cautelar. Oigan, la que ganen no se vaya a enojar. Bien, la siguiente, bueno, pues ahí están hasta la deidad. Dice: ahora, si no tenéis inconveniente, os juzgaré una por una, anunció Paris. Para evitar discusiones perturbadoras, ven, divina Hera, ¿tendrán las otras diosas la bondad de dejarnos durante un rato? Eso es importantísimo. No, en una solución de controversias hay que escuchar a las partes por separado. Y la condición fundamental es la confidencialidad. ¿Y qué es la confidencialidad? Guardar fidelidad a lo que se nos ha transmitido. Es decir, no se puede decir a nadie. Si alguien falla a la confidencialidad, pues ese arbitraje o esa mediación o esa conciliación es nula. La confidencialidad es muy importante. Entonces se separan para escuchar las pretensiones, las aspiraciones y las necesidades de las partes, para luego poder dar un mejor consejo. Bien, déjeme durante un rato. ¿Y qué le dice ella? Examíname concienzudamente, dijo Hera, mientras se daba vuelta lentamente y exhibía su figura magnífica. Y recuerda que si me declaras la más bella, te haré señor de toda el Asia y el hombre más rico del mundo. Imagínense la tentación. Pero, ¿qué dice el buen árbitro? El buen juez, como los que conocemos nosotros de nuestra sociedad. Yo no me dejo sobornar. Así son nuestros jueces, inexorables. Y le dice: yo no me dejo sobornar. Señora, muy bien, gracias. Ya he visto todo lo que necesitaba ver de usted. Ahora ven, divina Atenea. Ahí viene. Ahí está. Aquí estoy, dijo Atenea, avanzando con decisión. Escucha, Paris. Si tienes el sentido común suficiente para concederme el premio, haré que salgas victorioso en todas tus batallas y que seas el hombre más bello y sabio del mundo. ¿Qué le contesta él? Soy un humilde pastor, no un soldado. Y casi si fuera de hoy hasta diría: y no soy político.
replicó París. Puedes ver con tus propios ojos que la paz reina en toda Lidia y Frigia, y que no se disputa la soberanía del rey Príamo. Pero prometo considerar imparcialmente tu aspiración a la manzana. Ahora puedes volver a ponerte tus ropas y tu yelmo. Imparcialidad es una condición fundamental. La imparcialidad es lo que nos va a permitir a que el laudo vaya a ser justo. Es imparcial. La otra vez comentaba, ¿cuál es el valor fundamental entre un árbitro? ¿La neutralidad o la imparcialidad? Y por supuesto es la imparcialidad, porque el neutral era como Echeverría. Ustedes recuerdan a Luis Echeverría, que decía: ni nos perjudica ni nos beneficia, sino todo lo contrario. Y todavía me sigo preguntando, eso sí es neutralidad. ¿Por qué? Porque la neutralidad pues realmente soslaya todo, porque no tiene ningún interés sobre un asunto. El imparcial no. El imparcial es un actor más en el escenario del conflicto. El que permanece neutral no está en ese escenario y por lo tanto no tiene un conflicto ni participa como jugador, como actor en ese conflicto. Pero la cuestión fundamental es que nosotros tengamos la certeza de que va a haber imparcialidad. Eso es fundamental. La segunda, la que estaban esperando. ¿Estás lista, Afrodita? Afrodita se acercó a él despacio, al grado que París se ruborizó, porque se puso tan cerca que casi se tocaban. Y le dijo: examíname cuidadosamente, por favor, sin pasar nada por alto. Por cierto, en cuanto te vi me dije: a fe mía, el joven más hermoso de Frigia, ¿por qué pierde el tiempo en este desierto cuidando un ganado estúpido? ¿Por qué lo haces, París? ¿Por qué no vas a una ciudad y vives una vida civilizada? ¿Qué puedes perder casándote con alguien como Helena de Esparta, que es tan bella como yo y no menos apasionada? Estoy convencida de que cuando os hayáis conocido, ella abandonará su hogar, su familia y todo para ser tu amante. Habrás oído hablar de Helena, ¿no? La siguiente. Nunca hasta ahora, señora, te quedaré muy agradecido si me la describes. Y la describe. Helena tiene una tez tan bella y delicada, pues nació del huevo de un cisne. Puede alegar que su padre es el mismo Zeus. Le gusta la caza y la lucha, y causó una guerra cuando aún era niña. Y cuando llegó a la mayoría de edad, todos los príncipes de Grecia aspiraron a su mano. Ahora está casada con Menelao, hermano del rey supremo de Agamenón. Pero eso no es ningún inconveniente, pues puedes conseguirla si quieres. La siguiente. ¿Cómo es posible si ya está casada? Y ya saben que pues eso no es problema. ¡Caramba! ¡Qué inocente eres! Ya desde la actualidad había ese conflicto, pero se podía solucionar. ¿Nunca has oído que es mi deber divino arreglar esa clase de asuntos? Te sugiero que recorras Grecia con mi hijo Eros como guía. Cuando lleguéis a Esparta, él y yo procuraremos que Helena se enamore de ti perdidamente. ¿Estás dispuesta a jurarlo?, preguntó París, excitado, y Afrodita juró solemnemente, y París, sin pensarlo más, le concedió la manzana. Todos dijimos eso en la Odisea y en la Ilíada. Bien, la siguiente. Pero incurrió en el odio encubierto de Hera y Atenea, quien se alejaron a preparar la destrucción de Troya, mientras Afrodita, sonriendo pícaramente,
se preguntaba cómo podía cumplir mejor su promesa. El juicio de París es el origen legendario de la guerra de Troya. Fue el resentimiento de Hera y Atenea lo que movió en gran parte la guerra de aqueos contra troyanos. La siguiente. El rapto de Helena, junto con el sentimiento de venganza de Hera y Atenea tras el juicio, son las principales causas de la guerra de Troya, la cual ya estaba destinada a la destrucción, cumpliendo la premonición del sueño de Hécuba cuando encinta de París se encontraba. La siguiente. Claro, la siguiente es la reflexión. Un valor fundamental es la confidencialidad, la imparcialidad, pero sobre todo, hacer que siempre nuestros juicios puedan ser de la mejor manera que deje satisfechas a las partes. Y eso es cuando se cumple precisamente con el parámetro del orden, la seguridad, la certeza jurídica y la igualdad. Porque la aspiración final que todos queremos en una solución de controversias es que haya justicia. Claro, sigue siendo la búsqueda incansable de la humanidad. Gracias. Buenas noches. Tenemos todavía unos pocos minutos para, en caso de alguna pregunta, algún comentario. A ver, hay algo. No sorpresa, una gran mayoría de conciudadanos mexicanos mejor tiran el arpa para no estar discutiendo tonterías con personas de mucho conocimiento jurídico y no quieren meterse en la jurisdiccionalidad porque no tienen la capacidad. Entonces, es la consulta firme, en pocas palabras. ¿Es posible que Infonavit intervenga, participe en esta impartición de justicia, de sistemas de justicia, ¿cómo dice aquí? Justicia alternativa. De justicia alternativa? Sí, es una muy buena pregunta. Es fundamental que todas las instituciones gubernamentales como esta puedan entrar en esa materia. ¿Por qué? Porque es la manera pronta de poder reparar un daño o de darle una solución a un conflicto inmediato sin los prolongados tiempos del sistema procesal que vivimos. Esa es la idea, que podamos llegar no solamente a la justicia alternativa en carácter penal, sino también en carácter civil y en carácter mercantil. Lo lamentable de esto es que nuestros legisladores lanzan leyes sin armonizarlas, sin sistematizarlas y sin que éstas puedan ser de plano en todas las modalidades. No, en este caso el Infonavit tiene su ley propia y tiene que modificarse esa ley para establecer la figura de los medios alternos de solución de controversias y de esa manera permitir que pueda haber una mediación o un arbitraje. Hay algunas leyes que sí se han estado ya armonizando, sobre todo en materia civil y en materia penal, ahora con la implementación del nuevo sistema de justicia penal adversarial que se va a implementar para el 2015. Antes de llegar a un juicio oral, primero se tiene que transitar por la mediación, y hasta que la mediación logra quedar satisfecha, y si esta no se resuelve, entonces, o no se resuelve, quise decir, entonces se pasa a la parte procesal de los juicios orales. Pero hay una condición necesaria: debe de haber mediación. Y todavía me queda a mí una cuestión insatisfecha, porque todavía estamos en función del consentimiento de las partes, que éstas quieran llevar a cabo la mediación. Si éstas se niegan a mediar, entonces se pasa inmediatamente a la siguiente etapa procesal o jurisdiccional. Debe de haber consentimiento de las partes para poder solucionar la controversia.
y debe de modificarse también eso. En Colombia, Argentina, en Chile, es por ley que deben de pasar por la parte de la mediación. No está basada ahí la función del consentimiento o del pacta sunt servanda. No, por ley tienen que atravesar primero por la mediación, y las universidades tienen sus bufetes jurídicos, sus centros de mediación y de conciliación, prestando servicio social con los estudiantes de trabajo social, psicología y derecho para lograr esto. Yo aspiro a que algún día en nuestra sociedad los estudiantes de estas tres disciplinas y de todas las universidades públicas y privadas se haga un centro de mediación que pueda permitirle a toda nuestra sociedad que logre la mediación, pero por ley. Efectivamente, lo de Infonavit es una situación importantísima, pero se debe de reformar la ley para que haya, para que se le permita. Es decir, el principio general del derecho dice: lo que no está prohibido está permitido, pero a los funcionarios públicos y a las instituciones solo les está permitido lo que la ley establece. Cuando se somete un caso al arbitraje y el resultado no satisface a ninguna de las dos partes, ¿hay manera de inconformarse? Ya no, hay un acuerdo arbitral. Antes de iniciar la etapa del arbitraje, se establece un acuerdo arbitral. Nadie sabe cuál va a ser el resultado. Al establecer el acuerdo arbitral y al firmarlo, entonces hay consentimiento del sometimiento a ese laudo, y por lo tanto debe de respetarse, sea cual sea la decisión. ¿Y usted cree que París fue imparcial en su decisión? No, por eso le fue así como le fue. Se destruyó Troya, y lo ponemos como el ejemplo de quien no fue imparcial. Lo ponemos como ejemplo de quien no guardó confidencialidad, y lo ponemos como el mejor ejemplo de quien tenía un conflicto de interés a verse obnubilado por la belleza de Venus, que le pasa a muchos caballeros. ¿Y no podría caer en ese aspecto en el arbitraje? No, se supone que cuando alguien es nombrado árbitro, renuncia a cualquier conflicto de interés que se le pueda presentar. Es decir, debe decir: tengo un conflicto de interés para resolver tal asunto. Y tiene usted ahí razón. Si sabiendo que existe un conflicto de interés y no renunció, cayó en el pecado mortal de los abogados, que es prevaricar. ¿Y qué quiere decir eso? Que sabiendo que había un conflicto de interés, llevó a cabo un laudo, y descubriéndolo, realmente él le falló a las personas, a la sociedad y a su profesionalismo. Y eso es sancionado. Es sancionado, y el laudo no tiene validez. Gracias. Buenas noches. Primeramente, doctor, felicitarlo por su exposición tan brillante. Ya se adelantó la señora, pero tampoco me gustó el final del juicio de París. Para comentarles que tu servidor también soy mediador privado certificado, tanto del DF como de aquí de Jalisco. Y contestando a la pregunta del señor, ya se llevan mediaciones en el Infonavit. Ya tenemos 2 años llevando Infonavit, primero en México, ahora aquí en Guadalajara. Llevamos un promedio de 300 mediaciones ya sancionadas ante el Instituto de Justicia Alternativa, y créanlo que Infonavit ha sido uno de los promotores precisamente de la mediación desde la Ciudad de México, con convenio realmente de mucho provecho para los acreditados. Estoy a sus órdenes y reitero la felicitación por su exposición tan brillante. Perfecto, no. La verdad es de que desconocía en el aspecto de estas mediaciones. Yo soy árbitro comercial independiente, también reconocido por la Secretaría de Economía, y nunca me ha tocado llevar un asunto de mediación en este asunto, ni de arbitraje. Lo que sí he visto es que hay instituciones también como Profeco, que tiene arbitraje, y ¿sabe cuántas laudos ha emitido Profeco en su vida institucional de arbitraje? Ni una. Y tiene una dirección general de arbitraje, por ejemplo. Qué bueno que el Infonavit, dices, y qué bueno que su centro de mediación es uno de los más activos. Bueno, pues yo creo que aquí ya tiene una respuesta. Yo en lo que yo tengo de mi conocimiento como árbitro comercial, y no tenía
la visión de que en esa situación se estuviera llevando a cabo. Conozco la ley y tampoco no había previsto que estuviera la mediación en ese sentido. Pero bueno, bien, enhorabuena. Gracias. Yo quisiera preguntar, en el periódico, concretamente en Público Milenio, seguidos salen, pues no son edictos, son escritos que dicen el gobierno de Tlajomulco, bueno, es municipio de X, pues, pone a remate los bienes porque se debe, viene la cantidad y luego viene el valor del inmueble o del terreno. Y son por municipios, creo. ¿Por qué se permite, o sea, por adeudos de predial, por qué se permite que se expropien y se quede el gobierno con, pues siendo que lo que se debe son 5,000 pesos y el precio del bien son 200 y pico, 300 y pico? O sea, yo no más, ahí para mí es otra prueba de la gran injusticia que hay en México. O sea, yo no entiendo por qué puedan pasar esas cosas. Claro. Quisiera que Bueno, no hay expropiación ahí como tal, necesariamente tendría que ser un embargo para asegurar la deuda que se le debe, en este caso al municipio. La expropiación, recuerdan ustedes que el único que tiene capacidad de expropiar es el Estado o el gobernador o el presidente de la República, por una cuestión de utilidad pública, y entonces indemniza a la gente. En la otra situación es cuando existe una deuda tal en donde el municipio debe de satisfacer esa deuda y entonces lleva a cabo, mediante juicio y debido proceso, un embargo a esa persona para satisfacer la deuda. No lo puede hacer de mutuo propio, sino que tiene que llevar a cabo un debido proceso en donde todo el mundo debe de ser oído y vencido en juicio para poder llevar a cabo la acción. Las comparaciones son ridículas. Sí. O sea, ¿cómo proceden esas cosas? Y digamos, eso es a nivel gobierno, que pues hacen justo, lo que quieren. porque en la jurisdicción es un apego a estricto derecho, y qué bueno que pudiera existir en esas figuras también la mediación para escuchar a las partes, para escuchar si te quiero pagar, y te quiero pagar, el que abona quiere pagar, permíteme abonar, y entonces es parte de esta cultura que tenemos que vivir y de esta transformación en las estructuras jurídicas, precisamente para escuchar a las partes. No es que no te quiera pagar, es que tampoco me has dado empleo, o es que no me has dado la oportunidad de negociar, y eso es importante. Y eso también se puede establecer antes de que se lleve a cabo la jurisdicción, a través del proceso administrativo que se pudo haber entablado con las primeras notificaciones, en donde también el cuentaviente, por decirlo así, o el contribuyente debe de asistir, pero debe de ser también parte de una asistencia que puede darla también el propio Instituto de Justicia Alternativa o la propia Procuradora Social. Usted al principio de su charla comentaba que en el gobierno de Calderón fue, digamos, un estado fallido de derecho, porque no había la confianza, la comunicación y por supuesto la cooperación. Actualmente, ¿qué piensa usted? ¿Seguimos en ese estado mismo fallido de derecho o ha habido algún cambio? No, creo que con Calderón se falló mucho a la comunicación en las corporaciones. Creo que hoy en día hay una recomposición en ese sentido, pero no en el tema de la seguridad. Yo creo que la gran falla del gobierno de Peña Nieto está en la tolerancia en tierra caliente, que es Michoacán y Guerrero, al no restablecer el orden, al permitir las autodefensas y la autotutela. El día de ayer, un servidor transitó por el estado de Michoacán, viniendo de la Ciudad de México a Guadalajara, y las casetas estaban tomadas. Estaban tomadas por estudiantes o pseudo estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que estaban extorsionando a todos los que pasábamos frente a la PFP,
había 50 policías de la PFP que sabían que estaban extorsionando, que habían bloqueado los caminos, que las cuotas de peaje ellos son los que cobraban y cobraban lo que querían, y si no también podían dañar tu vehículo, y entonces uno se ve vulnerable porque frente a ellos estaban los policías federales sin hacer nada, con la complacencia, lo que me parece que es un acto de corrupción, porque la omisión en la acción es corrupción, y me hace suponer que también había complicidad. ¿Y qué es lo que pasa en el gobierno de Peña Nieto? Que aún no ha acabado con las complicidades y con la corrupción. ¿Y qué es lo que pasa con todos nosotros los mexicanos si queremos aspirar a la justicia? Lo fundamental, como empecé a hablar en esta charla, el respeto al orden, y ahí no debe haber tolerancia. Yo estoy de acuerdo en lo que dijo, en esos casos no debe de haber tolerancia y debía de imponerse a los otros, pero yo creo que el problema de Michoacán tiene muchos años desde las primeras, ¿cómo se llaman estos? De narcos que hubo, creo que van 6 diferentes, ¿no? Primero predominaron unos, luego otros. O sea, yo me puse a leer y a ver en internet qué decían una parte y otra y otra. Y llegaron a una que hasta les pedían a las esposas o a una hija y que luego la regresaban y que embarazada. O sea, ¿cómo es posible que la gente aguante eso? Claro, ¿Cómo se llegó a eso? Claro, lo que debe de prevalecer efectivamente para no tener la percepción de un Estado fallido, que efectivamente a lo mejor esa fue la conclusión porque no pronuncié Estado fallido, pero puede ser la percepción y la conclusión. Pero eso, ¿qué debe de suceder? Pues claro, el respeto irrestricto a la supremacía constitucional para no vernos en el espejo indeseable de Venezuela. Los casos se dan eso entre la policía de falta de comunicación por la desconfianza. Cuando no hay confianza, entonces no se puede actuar. De muchos años, no únicamente con Calderón, en varios sexenios ha pasado que si la FP o el ejército avisaba al Estado o al municipio, los propios policías eran los que estaban coludidos con la delincuencia y les daban el pitazo y huían. Entonces por eso se ha dado, pero es por causa de la desconfianza. Porque ¿cuántas veces no han agarrado primero a la policía municipal, lo cierran y ahora sí actúan? Porque la misma policía muchas veces, yo he sabido de casos que no me consta, pero ya que en la comunidad se platica, que en muchos casos está involucrada la policía y los mismos del Ministerio Público, de todos. Simplemente anoche se oyó en la televisión de una señora que le extorsionaron, no sé si lo oyeron, en México, en el DF, una doctora, que llegaron unos dirigentes del consultorio y le dieron 15,000 pesos. Denunció y yo creo que le pedirían pruebas, entonces se ejecutó la extorsión en un comercio, le entregó la doctora los 15,000 pesos, entonces ya estaba el acto de la extorsión. La doctora fue a denunciar y el día siguiente ya estaban libres. Eso lo habían hecho antes. Ricasens establecía muy bien esta situación. Un día le preguntaron a Ricasens que cuál era el valor fundamental del derecho, y todos contestaron que la justicia. Y Ricasens dijo: el valor fundamental del derecho no es la justicia, es como generar una construcción basada solamente en cuestiones de carácter axiológico, en donde ponemos en la cúspide a la justicia la libertad, la igualdad, etcétera, como valores fundamentales. Pero hay un valor secundario, ínfimo, imperceptible, que sin él no se puede aspirar absolutamente a nada en el derecho, y ese se llama el valor de la seguridad y de la certeza jurídica. Cuando yo sienta que hay seguridad y certeza jurídica de que se va a cumplir el derecho, lo demás está conquistado.
presidente hará entrega a nuestro consocio y conferencista la entrega de su reconocimiento. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural, fundada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento a nuestro consocio y amigo, el doctor José Guillermo García Murillo, por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia La Justicia Alternativa en Jalisco, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que siempre ha sido desde su fundación el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Está fechado el día de hoy y lo firman el señor secretario y su servidor. Muchas gracias. Antes de dar a ustedes unos avisos, deseo destacar la presencia de nuestro expresidente, el maestro Julio Alejandro Santillán Becerra, que nos acompaña. Maestro, bienvenido. El próximo jueves, día 13, se presentará en esta sala la conferencia que lleva por título Música y Matemática, dos Bellas Artes, a cargo del doctor Emilio Luis Puebla. Él es presidente de la Academia de Música y de la Academia de Matemáticas de la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y también estará con nosotros nuestro consocio, el doctor Gabriel Parellón. Están todos cordialmente invitados. Y para el próximo martes, como de costumbre, a las 20 horas, se ofrecerá la conferencia que lleva por título Frutos Mexicanos, a cargo de nuestro consocio, el doctor Silviano Hernández González. Bien, y los invitamos a un convivio, a un brindis de honor, para seguir departiendo con nuestro conferencista, y cedo este micrófono a nuestro presidente para que haga la clausura de esta solemne sesión académica. Muchas gracias, señor secretario. Y así, con esta pieza poética de nuestro amigo el doctor José Guillermo García Murillo, agradecemos a todos ustedes el favor de su atención, su asistencia a esta solemne sesión académica, que, les recuerdo, forma parte de los festejos del 150 aniversario de nuestra institución. Agradezco mucho su compañía. Buenas